Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Hasta me sorprendí que ya se pudo. Dije, sí, ¿será que se está viendo o no? Hola, buenas noches. Ahora sí se pudo. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, antes de comenzar esta transmisión, nos gustaría que te presentaras un momento y nosotros nos presentamos también. Sí, claro que sí. Mi nombre es Ana. Bueno, también me llamo Graciela, es por eso que en mi Instagram tengo Graci, porque así es como me conocen en mi familia y la mayoría de las personas. Yo tengo 23 años y soy de el norte de México, de una ciudad, bueno, son 3 ciudades que se llaman la Comarca Lagunera. Soy específicamente de Gómez Palacio Durango, está un poquito en... Pues, ¿qué más puedo decir de mí? Pues tengo una página en Instagram, muchos de ustedes la conocen. Empecé y pude continuar con y en este en vivo con ustedes. Bueno, creo que se está cortando un poquito la conexión, pero bueno, pues, Cortando, no sé si decimos soy que yo. eres del norte de México. que Nosotros precisamente nos estábamos preguntando si le decíamos Gracie o si se pronunciaba Gracie. No sabíamos, entonces ya sabemos es Gracie. Entonces, bueno, y bueno, se cortó un poquito de pronto en la presentación, pero vamos a pedirle al Señor que no tengamos fallas, que no tengamos problemas. Ya sabemos que al enemigo no le gustan estos temas y pues con toda la crisis que tenemos ahora en la iglesia, pues mucho menos. Entonces vamos a pedirle ahora en oración que no van a ver estas pequeñas fallas. ¿Listo? Bueno, nosotros nos presentamos también. Mi nombre es John Sergio Vázquez, tengo 28 años y, y bueno, y está mi novia también. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Andrea, tengo 22 años y pues aquí estamos hoy para hablar de este tema tan bonito y para que tú nos transmitas todo esto tan hermoso que sabes y pues que lo podamos compartir a tantas personitas que de pronto desconocen de este tema. Entonces me siento muy contenta, de verdad que anhelaba demasiado este en vivo contigo, ya más o menos te distinguía por el curso de feminismo que hicimos, que lo hice contigo y que aprendí un montoncísimo, te lo agradezco muchísimo. Entonces, muy contenta pues de haber aprendido de ti y pues, digamos, aprovechándote para que también nos regales todo eso que sabes. Eh, yo agrego ahí un poquito y es que a raíz de ese curso de feminismo, pues ella tomó una decisión muy radical que ya después ella nos contará en otro momento en su testimonio, pero de verdad que ese curso le sirvió a ella muchísimo para todas esas decisiones y que han sido muy bien confirmadas por el Señor. Entonces, pues de mi parte también, muchas gracias por ese curso y animar a que se sigan haciendo y poder ayudar a muchas más mujeres a vivir esto tan lindo de la modestia. Empezamos con Bueno, una oración. Empezamos con una oracióncita. Sí, sí, por favor. entonces vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, pedimos en esta noche, Señor,
que tú nos acompañes, Señor, por medio de tu Madre Santísima, la Virgen María, y que en este momento, Señor, nos cubras con tu sangre preciosa a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta transmisión, que cubras cada uno de los equipos, de los aparatos, el internet, todo lo que vayamos a utilizar, estos medios, Señor, que sabemos que bien utilizados pueden darte gloria, pueden ayudar a muchas almas, Señor, a encontrarse contigo. Por eso, Señor, en esta noche te pedimos que protejas esta transmisión, que nos protejas a nosotros, que todo lo que vamos a hablar en esta noche no sean nuestras palabras, sino las palabras del Espíritu Santo, las palabras de la Virgen María, aquella que ha vivido la modestia desde el principio y que hoy es para nosotros un ejemplo de cómo debe vivirse esta virtud tan hermosa. Pidámosle a ella que nos cubra con su manto y que no permita que Satanás interfiera en ningún momento, que Satanás no pueda molestar, no pueda distraer, no pueda afectar los equipos, no pueda afectar nada referente a esta transmisión. Pedimos también la intercesión de todos los santos, especialmente nuestros santos de devoción, y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros en todo momento. A ella le consagramos esta transmisión, este tema tan importante, que ella lo custodie en su inmaculado corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Nos gustaría de pronto que iniciando estos punticos de los que se hablaba por el WhatsApp, ¿cierto? Era tu testimonio, lo que nos dice la iglesia también sobre el referente a la modestia, y el otro puntico era la historia de la vestimenta, un poquito, pues allí como... La historia de la vestimenta en el mundo y especialmente pues en nuestra iglesia. Y pues de paso, cuando inicies, pues presentarte otra vez un poquitico, porque de pronto por las fallitas nadie pudo escuchar, para que también nuestros seguidores te conozcan. ¿Listo? Entonces Sí, te damos el espacio. muchas gracias por invitarme. ¿Sí se escucha bien? Les pregunto antes de comenzar. Sí, en este momento te escuchamos bien. Muy bien. Mi nombre es Graci, yo tengo 23 años, soy de México, del norte de México, y pues un poquito sobre mi testimonio para pues no hablar tanto de mí porque en realidad no es algo muy importante, pero es una gracia de nuestro Señor, de Nuestra Señora, el que yo haya podido conocer sobre estos temas. Yo creo que es un regalo especial de nuestro Señor, y yo he comentado anteriormente que muchas veces se tiene una inclinación al pudor y a la modestia desde que somos muy chiquitos. Es como una gracia que nos viene del bautismo y la tenemos ahí, pero desafortunadamente se va perdiendo conforme nosotros nos alejamos de Dios y comenzamos a estar más en los ambientes del mundo. Comenzamos a olvidar lo que teníamos en nuestro corazón por esa gracia bautismal. Y precisamente fue lo que a mí me sucedió. Respecto de este tema de la modestia, pues yo crecí y yo cuento algo muy curioso, que cuando yo era muy chiquita, recuerdo muy bien que vinieron unas primas de Estados Unidos, y esas primas vinieron en verano aquí donde yo hace muchísimo calor,
Ahorita de hecho estamos más de 40 grados, hace mucho, mucho calor. Y pues en un verano vinieron mis primas de Estados Unidos y trajeron como una alberca inflable. Yo tenía como unos 5 años o 4 y recuerdo que mi mamá me llevó un traje de baño. Era un traje de baño, era un bikini de 2 piezas y yo era muy, muy chiquita, o sea, era una niña muy pequeña, pero yo me puse a llorar porque yo no quería ponerme ese traje de baño. Y fue muy curioso porque recuerdo que mi mamá me decía, hija, pero te lo acabamos de comprar y mira que tú eres una niña, no pasa nada, estás chiquita, nadie te va a ver. Pero yo lloré y lloré y lloré en el baño y no quería salir, no quería ponérmelo. Entonces, era muy, bueno, yo recuerdo ahora ese hecho, no se me olvida, y es muy interesante, no, mi mamá claramente ella no lo hacía con una mala intención en sí misma, ella no desconocía lo que, pues todo lo que hay detrás de el bikini, ¿no? O sobre el tema del pudor. Sin embargo, es curioso cómo yo, muy pequeña, sabía que había algo que yo tenía que ocultar y sin saber nada sobre eso. Entonces ya recuerdo que para terminar la historia, pues al final no consigue mi mamá que yo me lo ponga y me pongo una camisita y mi chorcito así y me meto al baño, a la alberquita con mis primas. Entonces, ya de ahí yo me puse a reflexionar y me di cuenta de que en los niños existe un cierto pudor natural, como una reserva del cuerpo. Y dije, cuando yo pensaba todo esto, decía, ¿en qué momento fue que yo lo perdí? ¿Cómo fue que yo llegué al punto de que ya no me importaba salir a la calle a los 16 años, a los 17 años, con mini shorts, con minifaldas, con ropa indecente? ¿En qué momento es que yo perdí ese sentido de resguardar mi cuerpo? Y precisamente, pues yo creo que fue cuando yo entré a la secundaria. Yo había estado en un colegio de puras niñas y entro a la secundaria y es un ambiente muy distinto para mí. Entonces empieza un poco esa rebeldía, empieza un poco ese querer, pues, estar a la par de tus compañeras, de hacer las mismas cosas que ellas hacen, de seguir la moda. Y sí, pues desafortunadamente a mí también me arrastró esa ola. Y pues yo recuerdo mucho que mi mamá me regañaba. Ella me decía, hija, no salgas así, no salgas con ese short, está muy corto. Mira que te van a ver en la calle. Y yo de 16 años yo me enojaba, yo decía, pues a mí que no, pues que no me vean, pues que se volteen. Yo no tengo por qué vestirme diferente si aquí hace mucho calor. Y era algo que yo, pues tristemente caí en eso y no sabía y no tenía idea de cuánto es que afecta la forma de vestir a nuestra vida en todos los sentidos. Y nadie me lo dijo y ciertamente muchas veces, bueno, en este caso, gracias a Dios, mi mamá sí me lo decía, ¿no? Pero me pongo a pensar cuántas madres hoy no dicen nada, incluso alientan a sus hijas a vestirse así. Y gracias a Dios, mi mamá, pues todavía ella sí me regañaba, me llamaba la atención y me decía que estaba mal, pero hoy en día eso es ya raro. Y yo creo que pues gracias a mi mamá fue de que yo comencé a darme cuenta de este error. Pero si no hubiera sido el caso, la verdad, yo creo que ahorita no estaría hablando con ustedes. No sé qué estaría haciendo yo, porque es algo pues muy, muy fuerte. Y yo no tenía idea. De verdad que yo cuando cuento esto, se lo cuento pues a mis primas, a mi mamá, ya reflexionando,
y digo, es que yo no tenía idea. Yo en sí no lo hacía con una intención específica de voy a ir a hacer pecar a la gente. Yo no tenía esa intención clara de que voy a salir a la calle y voy a hacer que tantos hombres pequen al verme. Y voy a ser un instrumento del demonio. Yo no tenía esa intención satánica. Sin embargo, aunque uno no tenga claramente esa intención al vestirse mal, implícitamente afecta en ti y afecta sí o sí. Y yo también pues me di cuenta de que cuando uno comienza a ceder, cuando uno comienza a perder el pudor, o sea, no, se empieza pues en la casa, ¿no? Con la familia, un poco más relajado, después salir a la calle, después con los amigos, llega un punto de que ya no sientes ninguna vergüenza, ¿no? Llega un punto de que incluso ya buscas ser vista en esa ropa inmodesta, indecente en redes sociales, ¿no? Ya empiezas a subir las fotos indecentes para que otras personas te vean y ni siquiera ya sepas quiénes son. Entonces es algo que avanza, es algo que va avanzando y que, como digo, afecta tu corazón. Y comienza uno a sentir que ya no te das cuenta del mal que estás ocasionando a otros y que te estás ocasionando a ti misma. En mi caso, yo, como les digo, no tenía en sí esa intención satánica de ir a hacer pecar a la gente, pero aún así, ¿a cuántos hombres no pude haber hecho pecar? Yo no lo sé y solamente Dios lo va a saber. Y yo voy a tener pues que dar cuenta de ello. Y es algo que ahora pues lo pienso y es algo que me eriza la piel, ¿no? De pensar. Y es una realidad que la forma de vestir tiene un influjo en tu forma de actuar. Y esto es algo que muchas veces creemos que está separado, que no es cierto, que te puedes vestir como sea y puedes actuar de otra forma, pero la verdad es que no es así. Y yo les puedo asegurar, y bueno, como decirlo, se los aseguro con mucha fuerza, que cuando yo me vestía indecentemente y me vestía mal, sin esa intención franca de pecar, pero yo me estaba disponiendo al pecado. Esa ropa te dispone a actuar de cierta forma, te dispone a pecar. Y es algo evidente para mí. Y no sé quién se atreva a negarlo, pero para mí resulta muy claro. Eh, Igualmente que ahora, por la gracia de Dios, puedo decir que la ropa decente y la ropa modesta te lleva a la pureza. Y es una predisposición a la virtud. Y es una predisposición a una vida espiritual, a la unión con nuestro Señor. Y no se los digo solamente porque lo digan los libros, sino porque yo misma lo experimenté. Y puedo dar testimonio de ello, tanto para del mal, tanto para el bien. Nuestra forma de vestir tiene un influjo grande en nuestra vida espiritual. Y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de ello, porque a mí me da mucha pena que hay personas católicas que dicen evangelizar en shorts y dicen evangelizar en blusitas súper cortas y súper escotadas y dicen es que está dentro de
la fe no, lo que importa es el corazón. Eso de andar poniendo medidas y eso de la falda y eso de taparte, pues eso es de cosas de extremistas, ¿no? La modestia está dentro de tu corazón y es lo que importa. Lo demás es externo. Y hablan de pureza. Y yo digo, pues ¿será que estas chicas nunca han pasado por esto que yo pasé y que en carne propia y lo puedo afirmar? Pero alguien tiene que decírselo. Porque no es cierto. No es cierto, la ropa influye mucho y podemos hablar, por ejemplo, de los sacerdotes. Un sacerdote con vestimenta sacerdotal, la vestimenta influye en él. Una religiosa, su hábito influye en ella. Y claro que el hábito no es el que le va a dar la virtud y no vamos a decir, ay, bueno, es que nada más las católicas de falda larga y las católicas de velo son las santas. Y están diciendo que las otras son las pecadoras y son las hipócritas. Claro que no, porque no te va a dar la virtud la ropa, pero sí te va a disponer. Y yo les diría, hagan la prueba, hagan la prueba. Simplemente hay que tratar de experimentarlo y es la realidad. Cuando uno empieza a vestirse con modestia, cambia algo en ti. Y pruébenlo. Así como cambia algo en ti cuando te vistes de forma indecente y te predispone para el pecado y muy predispuesto para el pecado impuro. En los escritos de San Antonio María Claret hay algo muy interesante de un testimonio de una señora que estaba en el infierno y ella decía que estaba en el infierno por impureza, pero no porque hubiera cometido el pecado impuro, sino porque ella había sido predispuesta al pecado impuro en ella y en los que la veían por su forma de vestir. Entonces, pues es una realidad que yo creo que es una gracia darse cuenta de ello y pues por Nuestra Señora yo sé que todo se lo debo a ella, totalmente a ella, y fue como ella me dio a conocer esta necesidad de vestir con modestia, que fue difícil, fue muy difícil, pero fue muy bonito, fue un gran gozo espiritual, fue una gran felicidad. Y sí fue muy difícil, sobre todo con la familia. Pero bueno, creo que ya me adelanté un poco. Para esto, esta ropa indecente a mí me trajo muchos problemas, tanto en mi vida espiritual, terriblemente, en mi familia, cambié mucho, me volví muy rebelde y me predispuse mucho al pecado. Y cuando yo estoy adolescente con todo esto encima, yo no sabía cuál era la causa, que era mi armario, que lo estaba viendo todas las noches enfrente de mí, toda mi ropa indecente. Y cuando por gracia de Dios leo el libro de Feminidad Pura de Cristalina Ebert, como que es algo para mí muy revelador, porque cuando ella contaba su testimonio y todo lo que ella pasaba y mencionaba la forma de vestir, como que hizo un clic en mi cabeza y dije, ¿será? Creo que sí. Y gracias a Dios, a Nuestra Señora, fue que empezó en mí esta idea de poder dejar esta ropa tan mala que me había hecho tanto daño. Pero había en mí algo como que todavía no se decidía, tenía miedo. Era como un cambio muy radical, era tener como que despojarme de algo muy arraigado
que ahora digo, bueno, en mis tiempos de 16 años la ropa era indecente, pero hoy en día las niñas en mi ciudad salen casi en traje de baño. Gracias a Dios, pues nunca llegué a eso, porque ahorita está terrible, pero sí tuve que hacer un cambio y pues por gracia de Nuestra Señora es que me alcanzó esta determinación de decir, bueno, hasta aquí, ya, se acabó. A partir de hoy voy a sacar de mi guardarropa todo lo que me lleve al pecado y voy a ponerme ropa decente. Para esto, lo curioso que me sucedió fue que yo tenía ya esa espinita en mí, sentía como que ya tenía que hacerlo, pero no daba el paso, como que sí, no, y el Señor me esperó mucho mi indecisión, y recuerdo muy bien que tenía un vestido, era un vestido el más largo que tenía, que no era lo suficientemente largo, y lo veo que no, ya ni siquiera lo tengo tampoco, pero en ese entonces era el vestido más decente que yo tenía, y me lo puse para ir a la iglesia. Yo estaba en el coro de la iglesia y recuerdo que yo salí y en ese entonces de adolescente, tenía unos 16, 17 años, salió el que entonces era mi novio de adolescente y luego me ve con vestido y me dice, y ese vestido pareces una monja, está muy largo, ¿no? Se me hace, no, pareces una monja, ¿no? No me imagino qué diría si me viera como me he visto hoy, pero eso me dolió mucho, porque dije, no, o sea, si yo me he visto así, pues nadie me va a querer, eh, no le voy a parecer bonita a nadie, va a ser como que van a pensar que monja, y eso me detenía un poco, me detuvo bastante por ese tiempo. Pero gracias a Dios, cuando yo hago este cambio radical en mi vida, termino esas relaciones malas y digo, es el momento de tomar una determinada determinación, como dice Santa Teresa, ya no me puedo esperar, ya no más. Y ahí pues ya agarré tirando, deshaciéndome de toda mi ropa indecente. Recuerdo haber asistido a misa por primera vez con un vestido muy decente y me sentía muy rara, muy rara, pero me sentía muy feliz, muy feliz, me sentía muy feliz, muy libre. Y ya después, cuando tuve la gracia de confesarme, de decirle al Padre que ya me había deshecho de toda esa ropa, Él me animó a continuar y ya me deshice de prácticamente toda mi ropa. Poco a poco fui adquiriendo faldas. A mí nadie me dijo de las faldas ni que los pantalones eran indecentes, pero algo me decía que tenía que usar faldas largas. Entonces empecé a buscar mis faldas largas, donde las podía encontrar. Empecé a comprarlas, me las ponía. Yo creo que mi mamá también pensó que me había vuelto loca. Mi papá me decía, ay, ¿qué son esos vestidos? Y esos vestidos de abuelita. Y yo, yo no sabía muy bien combinar la ropa todavía. Tenía mis faldas de un color, las blusas de otro color. Pero dije, bueno, así vamos a ir empezando. Pero a pesar de todo eso, me sentía muy feliz. Y me dije, bueno, yo no voy a cambiar esta felicidad. No la voy a cambiar. Es algo tan bonito que, bueno, puede que ya nadie me quiera, puede que sientan que ya estoy loca, pero bueno, el que a mí me quiera, así le voy a gustar y así me va a querer. No voy a cambiar esto, no lo voy a perder. Y me lo prometí, ¿no? Primero porque amo a Dios y esto que me ha regalado, no quiero que se esfume, no quiero volver a lo de antes. Esta maravilla yo tengo que vivirla siempre.
Y pues por gracia de Dios fue que inicié en este camino. Cada vez que pasaba más el tiempo, pues yo me enamoraba más y más de la virtud de la modestia, de las faldas largas. Yo me sentía como una princesa, me sentía muy feliz y fue que desde allí no renuncié a ello y no me arrepiento tampoco. Creo que es un poco sobre mi testimonio con la modestia y animo pues a todas las chicas que me estén escuchando a que hagan la prueba, a que si han perdido el pudor, como me pasó a mí desafortunadamente, tengamos la valentía de volver a recuperarlo, porque se puede y porque es una gracia de Nuestra Señora. Y Nuestra Señora nos ama mucho, muchísimo. Y por ese amor tan grande que ella nos tiene, ella nos va a alcanzar esa gracia. Y creo que gracias a Dios, conforme fui aprendiendo cada vez más sobre la virtud de la modestia, entendí el papel tan importante que tiene en la formación de la mujer, en en cómo el varón ve a la mujer, en ese sentido del respeto, incluso en el orden social, incluso en, en que no haya castigos terribles para la humanidad, en cómo le agrada a nuestro Señor el pudor y cómo es que Él odia el impudor y la indecencia. Y todo esto pues me ha llevado a pedirle a nuestro Señor me alcance la gracia de vivirlo todos los días y de compartirlo con otras mujeres. Y siento que sí, pues muchas veces no se ven los frutos, sobre todo con la familia, ¿no? A mí me hacían mucho bullying y sobre todo mi abuelita, no sé por qué me pasaba eso, que yo creo ella se le figuraba también, pues no sé, que me había vuelto loca o que pues no, mi nieta se va a quedar solterona para siempre si se sigue vistiendo así. Y me decía, ay, hijita, pero ¿por qué tan larga la falda? Y yo creo que con la familia es lo más difícil, ¿verdad? Más que en la calle, ¿no? En la calle pues son gente desconocida, pero casi siempre en la familia es lo más difícil y que nos cuesta a veces un poquito más. Pero pues por gracia de Dios es que una vez que uno conoce ese tesoro, como dice la Sagrada Escritura, uno se encuentra con ese tesoro, con esa perla preciosa, y uno vende todo lo que tiene para poder ganarla. Y esta perla de la modestia te lleva a una perla aún más preciosa, que es la pureza. Y esa pureza que te une mucho con nuestro Señor y te une, yo creo que es la verdadera unión, es en pureza nuestro Señor. Entonces, por esa unión, por ese regalo de Él, eh, yo creo que todo vale la pena. Y creo que por esas quizá pequeñas amarguras que pueda uno vivir con en esta forma de vestir, vale la pena, porque son aún mayores las alegrías, la paz del corazón y los frutos que uno obtiene, porque, bueno, da un poco uno, pero nuestro Señor no se deja ganar en generosidad. Bueno, muy lindo el testimonio que Gracie nos cuenta y muy cierto todo lo que nos habla sobre la modestia y cómo influye también en la pureza y cómo la familia es quizás los primeros que nos van a atacar y nosotros por experiencia propia también podemos asegurar que esto es así y, y bueno, a veces de pronto este tema, digamos en mi caso, que soy hombre, pues casi nunca se escucha de un hombre que se hable sobre estas cosas y eso también de mi parte pues ha llevado como a las críticas, a las persecuciones y de hecho muchas personas a veces se les ha hecho raro y a veces
no te escuchamos. ¿Dijiste algo? Ay, ¿nos escuchas bien? Sí. Ya. Bueno, decíamos que, bueno, de mi parte, a veces es un poco extraño para las personas escuchar de un hombre que hable de modestia y de todos estos temas, porque es un tema que en mi parroquia, en los lugares pues, donde he tenido la oportunidad de hablar, de predicar, pues lo he dicho y lo he insistido. Y pues muchas veces se piensa es que quizás uno es escrupuloso, nos han dicho escrupulosos, nos han dicho exagerados. A mí como hombre me han dicho que es que soy un enfermo, que quizás tengo los ojos muy dañados. Y bueno, y yo muchas veces digo, bueno, es que quizás nosotros como hombres pues no nos atrevemos a decir que es verdad, de que la forma de vestir, claro que influencia mucho y que a nosotros que somos más carnales que la mujer, nos atrae mucho y es nuestra debilidad y por eso el hombre debe vivir también la pureza, la castidad, especialmente guardando su mirada. San José María Escrivá de Balaguer decía, yo veo a las mujeres, pero no las miro. O sea, yo veo, yo sé que hay alguien allí, pero no la detallo, no la veo. Tampoco se trata de que hay una mujer mal vestida y pues yo voy a decir, es el demonio y voy a cerrar los ojos así. No, pero yo miro hacia otro lado, trato de luchar para que esa persona que está allí, quizás mal vestida, no influencie, no haga que yo pierda la pureza de mi vista, de mi corazón. Entonces, pues de este lado, pues sí, también ha sido un poco difícil y bueno, aquí de parte de ella también, en su familia, en todas partes, lo que tú decías ahora de que a veces quedan estos comentarios bueno, en el caso de ella se lo han dicho, de que la mujer por usar falda, entonces no va a ser más santa que las demás. Ellos le han dicho que se cree muy santa, que se cree quizás muy más virtuosa que el resto y que entonces las demás son unas pecadoras y para nada, en ningún momento estamos juzgando, estamos diciendo son pecadoras las que usan pantalón, no, pero sabemos que en el tema de la virtud el Señor siempre nos exige más y cada vez nos va a pedir y nos va a pedir muchísimo más. Los mismos santos, Santa Teresa de Ávila y tantos santos que han luchado contra sí mismos, porque esa es la lucha más dura contra nosotros mismos, nuestra vanidad que a veces nos quiere llevar a pensar en el qué dirán los demás, cómo me he visto, cómo me van a ver. Y estos santos nos han mostrado que, no, que el Señor nos pide muchísimo, nos exige todo y nos exige incluso la perfección, la santidad y hay que luchar y ser radicales en el tema de la virtud. Sí, y es muy cierto y muy bonito, digamos, pues lo que nos decías de tu testimonio, porque lo comparto y hasta me siento muy identificada contigo porque es muy cierto todo lo que nos decías desde tu familia, desde hasta las personas alrededor, que no es tanto, pero también pues como en la propia iglesia, ¿no? Que es lo más triste, que ya se ha perdido y que esto es algo hermoso de la misma iglesia, ¿no? Que también se llega a confundir que hay que no, que se volvieron protestantes o que se volvieron de una secta y no sé qué cosas y cosas así, que es triste porque pues ya hemos visto que las faldas, los vestidos, todo esto viene de nuestra iglesia católica y que hay que recuperar. Es como, me he puesto mucho a pensar en como la historia y como si estuviéramos de para atrás, ¿no? Como volviendo a repetir esa historia triste de los paganos, ¿no? Volviendo a ese inicio donde el cristianismo, la iglesia católica, los cristianos se mataron como tanto en esta virtud y en otras muchas, de recuperar el pudor, de recuperar todas estas cosas hermosas, como para que en este siglo, otra vez nosotros, especialmente nosotras las mujeres, pues dejemos perder como todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí, con tu testimonio, con lo que el Señor también ha puesto en mi corazón y la Virgen María, especialmente, que es el modelo perfecto, diría yo, para nosotras las mujeres y enamorarnos de ella hace que también nos dé como
tú decías algo, como que el Señor te iba poniendo la duda, ¿no? Como la chispita, como, por aquí, como tal. Y así mismo también hasta me sucedió a mí. Uno es muy como terco, ¿no? Y uno, el Señor le hace, por aquí. Y uno es como, no, no, todavía no, espérese, todavía no. Y uno es como esquivándose a cada rato y como esquivando esa decisión que el Señor te está llamando, como ya, pero te estoy esperando, tómala. Y uno es como, no, te pone esto y no, no, espere, todavía no, es que no, tal cosa, siempre hay un pero, ¿no? Entonces, mmm, es muy hermoso, muy bonito y me encanta pues que nos hayas compartido todo esto para que se pueda transmitir todo esto a muchas mujeres y que no nos dé miedo empezar a decirle sí al Señor, porque es un sí más que para nosotras, como ya lo hemos dicho, es para el Señor. O sea, nada de peros, nada de miedos, vamos a hacer lo que el Señor nos pide y especialmente pues nuestra mamá, ¿no? Nuestra mamá que está en el cielo rogando a que ya dejemos de tantas modas, dejemos de tantas cosas que nos hacen daño a nosotras las mujeres. Nosotros también como noviazgo podemos dar testimonio de que es muy cierto, de que nos ayuda a hombre y mujer a cumplir nuestro papel también. Él a ser más cabeza y yo ser más corazón como mujer. Y esto el Señor lo ha ido poniendo para irnos puliendo, para ir como restaurando poco a poco esos valores cristianos que Cristo nos dejó. Y entonces es muy hermoso, muy bonito poder como compartir todo esto con todas estas personitas que nos están viendo, para que no se vea como algo así, como que eso es imposible, ¿no? Como que la santidad a lo que nos ha llamado el Señor es un imposible y que en esta virtud también nos ha llamado a poder cumplirla poco a poco, que no seremos santos acá, obviamente que no, pero tenemos que luchar, tenemos que impulsarnos cada día por ver a ver qué le tenemos que agregar más al Señor. Entonces estoy muy agradecida, gracias por tu testimonio. Bueno, y para continuar, bueno, antes de continuar, dos preguntitas que nos hacían por acá. Una es si va a quedar grabado el en vivo. Claro que sí, vamos a dejarlo para que todos puedan verlo. Y la otra pregunta, y le damos de una vez el paso a Gracie para que continúe con esto que nos comparte. Nos dicen que cómo pueden conseguir estos cursos, cómo pueden hacerlos para que les expliques un poquito, que puedan ellos también tener esta oportunidad. Sí, bueno, precisamente ya estaba planeando el curso, pero no había dicho nada porque dije, bueno, me voy a esperar hasta que ya tenga todo y luego ya lo voy a anunciar. Pero ahora que preguntan de una vez, pues vamos a estar haciendo el curso sobre el feminismo, pero se va a añadir un plus muy bueno de una autora italiana que va a estar buenísimo, a mí me ha encantado. Es precioso y es sobre el papel y la misión de la mujer, complementado con los escritos de Anacleto González Flores. Entonces me ha requerido mucho estudio y mucho trabajo, por lo tanto, como no había acabado yo de estudiar, pues no lo había comentado, pero yo creo que estaríamos a finales de este mes iniciando o principios del mes que viene. Por si se quieren inscribir, pues ahí me mandan un mensaje y vamos viendo las inscripciones. Bueno, gracias, muchas gracias por esta invitación a este curso. Invitamos a todos para que puedan participar de él. De verdad que da muchísimos frutos y es demasiado, demasiado lo que se puede aprender a través de él. Y aprovechemos esta oportunidad porque, como lo decíamos al inicio, esto es una virtud de la que hoy en día ya no se habla. Todo lo referente a feminidad, lo referente a masculinidad, a modestia, a la pureza, se está perdiendo tristemente en estos tiempos. Entonces, damos paso a Gracie para que siga compartiendo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de cómo ha cambiado la vestimenta a través de la historia y finalmente qué nos dice la iglesia después de todo esto. Sí, bueno, es interesante. Esto nos daría solamente para un en vivo, yo creo,
porque es un tema así bien completo y bien interesante. A mí me encanta este tema porque veo en él como muchas cosas, muchas verdades. Bueno, sería una sola verdad, pero veo como chispas de revelaciones y como decir, ahora todo tiene sentido. Y comienza precisamente desde el inicio de la historia de la humanidad. Vemos que en el Génesis es muy interesante y un detalle que pasa muchas veces inadvertido, pero cuando Adán y Eva se reconocen desnudos, es el mismo Dios. Y vean las Sagradas Escrituras, es el mismo Dios el que les hace los vestidos. Y esto es algo bien importante y que casi nunca nos detenemos a pensar en ello. Porque también me han llegado muchos comentarios a mí diciendo, ay, qué gracioso, cómo Dios se va a molestar en fijarse en la vestimenta. Es una tontería pensar que Dios en la forma de vestir, ¿no? Como que eso es muy elevado, Dios es muy, muy elevado y esas cosas son como que tan irrelevantes que no valdría la pena que Dios se fijara en ello. Pero fíjense en la Sagrada Escritura, desde el principio Dios mismo fue el que le hizo la vestimenta a Adán y a Eva, Dios mismo. Entonces, a partir de allí, pues en la historia de nuestra salvación, se dice, yo vi en una charla muy interesante con unos sacerdotes, que se creía que esa vestimenta en el pueblo judío se fue conservando. Y los trajes, por ejemplo, vemos a cómo se vestía pues nuestro Señor, la Santísima Virgen, ¿no? Con esas túnicas largas que no eran para nada ajustadas al cuerpo, cómo se veía pues nuestro Señor tan puro, tan casto, tan hombre, ¿no? Cómo veía con su vestimenta, nos lo podemos imaginar, a Nuestra Señora, a los santos de en ese entonces, a los profetas. Entonces, es interesante también saber que esa forma de vestir, ese vestido así como túnica larga, se fue, por ejemplo, perdiendo a través de la modernidad, precisamente ya cuando pues nos adelantamos un poquito en la revolución industrial, por ejemplo, los varones pues tienen que tener una ropa que les permita una mucho mayor movilidad, ¿verdad? Porque ellos tenían que salir a trabajar, entonces tenían que usar una vestimenta que les permitiera un mayor movimiento para poder realizar sus tareas. Pero fíjense qué interesante que a pesar de ello, algunos como puestos importantes en la sociedad, se conservó lo que es la falda, lo que es la túnica. Por ejemplo, lo podemos ver en los reyes. Los reyes se seguían vistiendo así. O por ejemplo, los magistrados. Nota esto de que los jueces, magistrados, así de alta categoría, en la corte llevan túnicas. Esto perduró por mucho tiempo. Esto de que la mujer llevara como en el caso, ¿no? Un vestido, una falda larga, recordando esa túnica, era algo que chesto de ello, de que como la falda en la mujer no era un sinónimo de esclavitud, ¿no? Sino al contrario, era un símbolo de su realeza, era un símbolo pues de que ella no había perdido como esa vestidura original de la túnica, de la falda. Era más que nada pues un símbolo propio de grandeza que ella no había perdido. Y es triste como a partir de lo que es la revolución sexual comienza
cambiar la mentalidad de la mujer y decirle que su liberación consiste en liberarse de su vestimenta que había llevado a lo largo de la historia, ¿no? Era interesante distinguir cómo esta falda ciertamente le daba a entender a la mujer que ella era distinta del varón, porque hay una película mexicana que no tiene mucho que ver con este tema, pero yo la vi, la estaban viendo mis papás y me pareció muy curiosa una escena en la que está una chica que tiene que huir de España por la guerra civil, viene a México y entonces esa chica se hace pasar por hombre, se hace pasar como si fuera ella su hermano. Y entonces ella le revela que ella en realidad es una mujer y dice algo muy curioso y dice, ya no soporto los pantalones, no sabe cuánto anhelo volver a las faldas, son tan incómodos. Y yo decía, bueno, esa película es más o menos de los años 50 aquí en México. Y cómo hoy en día las mujeres, a muchas mujeres les aterra usar falda, les aterra, así es la palabra, les aterra usar falda. ¿Por qué? Porque dicen, ay, es que cómo me puedes mover, y es que tienes que estar así como que siempre con las piernas bien cerraditas porque no sé, pasa el aire y luego te levanta la falda y luego no te puedes subir acá y luego no puedes andar en moto y luego no te puedes subir allá. Y sí, claro que la falda te llega a, como digamos, predisponer a mayor delicadeza. Sí, la falda te predispone a una mayor delicadeza en tus formas, en tu forma de sentarte, en tu forma de caminar, en tu forma de todo, ¿no? De moverte. Sí, es verdad, pero como antes las mujeres es que vivían realmente con ese estilo de vida, porque estaban predispuestas a saber que ellas eran más delicadas que el hombre. Y hoy en día eso es muy difícil de hacérselo entender. Yo hace poco estaba trabajando en un colegio y de hecho vi un comentario, creo que es de un alumno mío que me está viendo. Si está todavía, le mando saludos, no sé quién sea, pero yo entré al trabajo y yo llevaba mi falda y todas las otras maestras llevaban pantalón y yo llevaba mi falda larga, eran pantalón negro, yo llevaba falda negra y me decían las maestras, bueno, no hay ningún problema que traigas tu falda, pero ¿cómo le haces? Pero sí puedes subir las escaleras con la falda y te lo decimos por tu bien, de que mira, te sugerimos que uses pantalón porque ¿cómo vas a estar con los niños y luego con una falda? Se les hacía la misión imposible que yo trajera una falda, siendo que antes de la revolución sexual, todas las mujeres usaban falda y obviamente todas las maestras también usaban falda y nadie se extrañó por ello y no era el problema mundial. Pero ahora parecía que pues fuera la cosa bárbara, ¿no? Que yo era una rebelde, que qué me pasaba, era una loca, que cómo me iba a atrever yo a ser maestra en falda larga, imposible compartir la educación con la falda, no sé por qué, pero así lo parecía, ¿no? Y yo conocí compañeras, amigas en la universidad, en la preparatoria, que nunca se habían puesto un vestido, nunca se habían puesto una falda y lo creían como algo imposible para ellas, ¿no? Tanto se arraigó el pantalón en la mujer que fue ya muy difícil adaptarse a usar un vestido, a usar una falda. Y sí, ciertamente la falda ayuda mucho y dicen, ¿por qué pues solamente es una falda? Podrías usar un pantalón ancho, ¿no? Para que sea modesto. Pero es que la falda no solamente ayuda al tema de la modestia, que es la prenda perfecta, la falda larga es la prenda perfecta para cubrir tu cuerpo de la mejor forma posible. Para estar modesta, la falda larga es perfecta. Pero aparte de ello, de esta pues enorme
ventaja que nos da a las mujeres es que la falda larga nos ayuda a conservar el sentido de ser mujer, el sentido de la feminidad, de la delicadeza, de la diferenciación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy igualitario. Por todas partes vemos que la igualdad, vemos que somos iguales al varón en todo, que podemos hacer las mismas cosas, que podemos actuar de la misma forma. Y es algo que quizá en nuestra época es más necesario que antes, distinguirnos. Quizá en los tiempos, no sé, apostólicos, era un detalle que no era muy necesario como ahora, porque se tenía exactamente bien establecido las funciones del hombre y de la mujer, y se entendía perfectamente que eran distintos, pero hoy en día es más que nunca necesario poder hacer esa diferencia y poder decir yo soy mujer y él es varón y yo soy distinta. Y créanme que los varones son muy visuales, muy visuales, y es curioso de que ellos como que ven pantalón, pero cuando pueden ver una falda, saben que es una mujer, saben que están ante algo distinto a ellos, y eso les ayuda tanto a ellos como a nosotras. Entonces, no vamos a decir que el usar un pantalón es un pecado mortal, que es más fácil que pueda llegar a hacerlo por la forma de los pantalones y por el estilo que muchos de ellos manejan, que es claramente pecaminoso. Sin embargo, sí podemos afirmar que la psicología femenina cambia cuando ella usa falda, y también la psicología masculina, y lo afecta. De hecho, hay una carta muy importante del cardenal Siri que él hizo cuando comenzaba el problema, este problema del feminismo, y cuando comenzaba a darse el pantalón, el llamado pantalón femenino. Es muy interesante que el cardenal Siri advierte con esta carta de los problemas que esto generaría en la mujer, en el esposo de esa mujer y en los hijos de la mujer. Y explicaba cómo es que tanto la psicología de la mujer iba a cambiar, porque ya no tendría que ser tan cuidadosa con su movimiento, con su aspecto, porque habría cierta, en su subconsciente, ¿no? Esa igualdad, más que nada con el marido, de perder un poco el sentido propio de su feminidad, de su ser mujer, y también en el esposo. Esto afectaría ver así vestida a su mujer, aunque no lo supiera directamente, y luego afectaría también en los hijos, en la imagen que tendrían de su madre. Y es una carta muy desconocida, pero muy interesante. Y yo cuando la leí dije, wow, ¿cómo es que algo que quizá nos parezca tan pequeño pueda tener en sí un efecto sobre nosotros? Y de hecho, yo recuerdo mucho que una vez que invité a una prima mía a la Santa Misa, yo le dije, mira, vamos a ir a la Santa Misa, pero tú te vas a poner falda, no puedes ir así en ese pantalón. Ella me dijo, no, sí, está muy bien. Entonces yo pues ahí ya tenía mi colección de faldas y le presté una. Entonces ella me dijo que nunca antes ella se había puesto una falda larga. Nunca antes ella se había puesto una falda larga así. Y me decía, se siente muy bien. Y yo no le dije nada, ¿no? Yo solo se lo puse de requisito. Pero ella me dijo que se sentía muy bien. Y sí, de verdad que es una sensación muy interesante y muy diferente a un pantalón, la falda larga. Y una vez que llegamos nosotras dos a la iglesia, recuerdo muy bien que yo le puse el velo, que es pues otro tema, pero muy relacionado. Le dije, mira, pero te vas a poner el velo, yo aquí te lo traigo. Y dije, ay, a ver qué me dice, capaz ya no me vuelve a acompañar. Pero dije, bueno. Y yo le pongo el velo y entonces ella me dice unas palabras que nunca se me van a olvidar. Me dice, Graci,
me siento como la Virgen. Me siento como una virgencita, así me siento. Ella tenía en ese entonces 16 años. Y fíjense que ella no sabía nada, yo no le había leído la carta de Cardenal Siri, yo no le había leído nada respecto a este tema, absolutamente nada. Y sin embargo, esta impresión es tan fuerte que nos afecta sin ni siquiera tener una información precisa del tema. Tiene un impacto en nosotros, tiene un impacto en nosotras las mujeres. Y vestirse así sí influye mucho. Y fíjense qué curioso y qué bonito que se relacionó esto mi prima sin saber mucho. Ella relacionó la falda larga y el velo y la forma de vestir modesta primeramente con la Virgen. Primeramente con Nuestra Señora. Es algo que a mí me impresionó muchísimo. Entonces, yo creo que sí, claro, ahorita los pantalones es lo que uno ve. O sea, si uno sale a la calle, ve pantalones de mezclilla por todas partes. Hombres y mujeres parece que vamos uniformados, ¿no? En las calles, en el supermercado, en las plazas, estamos uniformados de pantalón de mezclilla. No se distingue nada más. Zapatos y pantalón de mezclilla. Todos van igual. Pero fíjense que cuando va una mujer con su falda larga, se distingue. No, de ahí viene la palabra distinguida. Se diferencia. Y qué bonito es saber que podemos hacer esa diferencia para bien. Que con nuestra forma de vestir, que es tan simple, ¿no? Como poder comenzar a vestir con modestia, con nuestra falda, en una contrarrevolución al pantalón, que si el pantalón fue fruto de la revolución, nosotros seamos contrarrevolucionarios y saber que estamos actuando desde esa trinchera, que se puede hacer mucho desde ahí. Y sí se puede. Entonces, yo creo que ahorita se puede hacer mucho aún y que nosotros todos esa oportunidad, porque pues somos un ejemplo de ello, ¿no? ¿Quién diría que ahorita muchos jóvenes en cambiar este aspecto de la sociedad? Yo es bonito, ¿no? Que uno a veces cree que es la única en el mundo, de que es la única rara, que trata de vestirse con su falda y va así por la calle, y ves a otras chicas que también se están esforzando y están llevando a cabo esta contrarrevolución, porque es necesario y es como una cruzada, ¿no? Así el Papa Pío XII, cuando él establece los estándares de la modestia, porque ya se venían venir estas modas terribles, y el Papa Pío XI, perdón, habla de los estándares de la modestia y hace la cruzada por la modestia. O sea, es una cruzada y nosotras estamos participando ahora en esta cruzada del siglo XXI para poder contrarrestar la evolución, poder contrarrestar al demonio impuro Asmodeo que ronda por toda nuestra sociedad y tratando de llevar bien alto el estandarte de la modestia, que es el estandarte de la misma Santísima Virgen. Entonces, pues nada, yo animo mucho a que nos unamos a estas filas de cruzados por el amor a Nuestra Señora y por el amor de Jesús. Ay, muchas gracias. Gracias por todo este recuento que nos has hecho de esta historia tan bonita y especialmente pues llegar a esa conclusión tan hermosa de decir, la falda es como lo más alto pues digamos en nuestra forma de vestir
y que es como hacia donde debemos ir, ¿no? Hacia donde debemos luchar todos los días y animar también a otras mujeres a que vayan por esto. Me parecía muy cierto lo que decías de cómo el horror que se tiene a las faldas, ¿no? Especialmente lo cuento así chiquitico, yo era una de las que decía, jamás, lo llegué a decir, jamás voy a usar una falda. Yo dije, jamás, jamás. Y ahora el Señor es tan misericordioso y lo cambia a uno en esta forma de pensar, que yo jamás me iba a pensar que ya ahora digo lo contrario, jamás me quiero volver a poner un pantalón. Es como súper chistoso, pues, y me da mucha risa porque especialmente a mí me pasó, fue con mi novio, que yo le dije a él, yo jamás pues cuando nos conocimos yo usaba todavía pantalón y yo le dije a él, jamás voy a usar un pantalón. Entonces, un pantalón, una falda, jamás voy a usar una falda. Y Porque yo hice el primer intento porque a mí me gustaban las faldas desde hace muchos años. Entonces yo hice el primer intento y le dije, ay, me gustaría regalarte una falda. Y allí fue cuando ella me dijo, jamás. dije, no, jamás, jamás voy a usar una falda. Y entonces, ¿cómo fue el Señor poquito a poquito? Y que me pareció también muy bonito y muy lindo, porque mi novio jamás me la impuso ni me dijo, solo fue esa vez que yo recuerdo que él me mencionó la falda y que yo, digamos, ahí supe que tenía él el gusto por esto, ¿no? Pero jamás, pues como que volvimos a hablar del tema, lo dejamos ahí quietico, como para no pelear o para que no se presentara alguna discusión, lo dejamos quietico y fue muy lindo porque jamás fue de esa imposición de él hacia mí. Y fue el Señor el que me fue conquistando, el que me fue como mostrando que era la falda lo que tenía que hacer. Entonces ahora, con mucha firmeza y con mucha seguridad, y estoy muy segura de eso, y porque definitivamente también lo veo así como una gracia del cielo, porque si no, yo no hubiera sido capaz, en serio que no, es una gracia del cielo que yo me puse a orar y a pedir por esto. Y en serio, la gracia de nuestro Señor y de nuestra mamá que intercedió, yo creo que al lado de Jesús un montón para que yo dijera jamás pantalones. Y ahora digo con toda firmeza que lo mejor es usar las faldas. Entonces, me parece muy cierto eso que decías y que digamos que aparte de uno ponerlo en oración primeramente para pedir la gracia, porque solas no somos capaces. O sea, uno humanamente tiene muchos respetos humanos, ¿no? Y eso es como lo primero, que son los respetos humanos y no vemos pues allá lo sobrenatural que está es Jesús esperándonos y esa gracia que está por nosotros ahí esperándonos y pedirla, ¿no? Pedirla en la oración todos los días, que el Señor nos muestre a ver qué es lo que tenemos que mejorar, a ver cómo debemos de sanar hasta esta herida. Yo una vez se lo escuchaba a una persona y desde ahí el Señor también me fue tocando. Decía que había que sanar la herida hasta de las faldas y pedirlo en la oración, porque pues ya hemos visto, como nos contaste, lo influyente que ha sido la sociedad para ver la falda como si fuera lo más detestable, lo más horrible, lo más feo del mundo, y entonces ya es hasta como una herida, no más de la sociedad que ha influido tanto, y también pues en nuestra familia, ¿no? Y pedirle al Señor que le dé a uno la gracia de sanar esa herida contra la falda. Y el Señor obra maravillas totalmente porque lo aseguro. Y ahora ya no digo eso de jamás porque no, el Señor me cayó la boca y me dijo, a ver, la voy a enderezar y le voy a mostrar qué es lo más correcto que tiene que hacer. Yo quisiera agregar también, pues aquí tenemos a la Virgencita. Nosotros muchas veces vemos a la Virgen en sus apariciones y la vemos de esta manera y jamás se nos ha parecido como una exageración o como si fuera una monja. De hecho, la Virgencita, siendo esposa de San José, era una laica, igual que todos nosotros. Y la Virgen tiene el detalle de que cuando ella se aparece según la cultura en la cual hay la necesidad. Por ejemplo, en Guadalupe, pues ella se aparece como una indígena para que al momento de
presentarse a San Juan Diego, pues este no se escandalizara, no se asustara, porque en ese tiempo estaban siendo perseguidos por los que ellos llamaban los blancos. Si la Virgen se presentaba blanquita, pues él iba a pensar que era uno de ellos. Pero miren que la Virgencita, aunque se presenta según la cultura, ella jamás se ha presentado con un pantalón y jamás se ha presentado sin su velo. Hasta estos tiempos donde ella todavía sigue apareciéndose, ella viene de esta manera. Entonces es un ejemplo que, una muestra, un modelo muy grande que nosotros tenemos de cómo debe ser la vestimenta. Ya lo decía una vez San Luis María Griñón de Montfort, todo lo que Dios quiere de un alma lo plasmó en la Santísima Virgen María. Ahí tenemos un ejemplo gigante de cómo debemos vivir esta virtud. Yo quisiera también agregar dos libros que quisiéramos mostrar acá en pantalla, y uno es precisamente, hablabas ahorita sobre San Antonio María Claret. Nosotros leíamos este libro, Avisos muy útiles para las casadas, donde San Antonio María va a exhortar fuertemente sobre el tema de las modas y de la vestimenta. Ya quizás en otra oportunidad podemos compartir qué es lo que han dicho los santos a través por ejemplo, las profecías. Hay unas profecías de Santa Brígida, donde ella también habla fuertísimo sobre cómo van a venir estas modas, lo que dice nuestra Madre en Fátima. Entonces, muy bueno que ojalá los que nos están escuchando puedan leer a este santo, que ya hemos recibido nosotros comentarios negativos sobre esto. Nos han dicho es que son personas de siglos pasados, que eso ya pasó de moda, pero es que el santo tiene autoridad precisamente porque está cerca de Dios más que nosotros. Estamos todavía en esa lucha y le creemos totalmente a aquella persona que ha recibido esa luz de Dios para entender estos temas. Y aún así, el Señor siempre es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso jamás cambiará. Si San Antonio en 1800, más o menos, donde era este santo, decía fuertemente sobre las modas de esa época. Yo hace poco buscaba en Google cuáles eran las modas de 1800 y era increíble cómo ahorita esas modas serían como si fueran unas monjas, una exageración para la gente de hoy en día. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sería si el santo estuviera en esta época? Porque el santo querría estar en el cielo ya con el Señor, porque no soportaría el impudor que existe ahora en el mundo. Y este segundo librito, me gustaría que ya lo presentara. Es este muy bueno, que es El elogio del pudor. Es un libro buenísimo que se lo recomendamos. Nos cuenta un poquito de la historia más a fondo, de todo esto de la vestimenta y cómo desde la historia de los paganos y todo esto y cómo vino el cristianismo a, a venir a poner en virtud de eso que estaba pues mal, ¿no? Entonces ahí nos habla de los termas, del nudismo que había en la antigua Grecia y de cómo poco a poco los cristianos, las playas también, las piscinas, los bikinis, bueno, nos cuenta un poco de toda esa historia y cómo los cristianos pues lucharon contra esto, muchos papas, todo el magisterio de la iglesia luchó por restaurar esto que hace tanta falta hoy en día. También hasta el libro nos menciona algo muy importante, eso que hasta yo también lo pensaba, de que, ay, no es que no debemos parecer como monjas, y el libro lo explica de una manera hermosa, porque dice que antes las monjas deben ser nuestro ejemplo, ¿no? Y por eso mismo es que hasta ellas mismas pues se han ido también desvirtuando tristemente y que hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas, monjitas, porque son un ejemplo para nosotros antes, hasta en nuestra forma de vestir también. Y pues, digamos, el libro es buenísimo y nos ayuda a tener una claridad mucho más a fondo de todos estos temas. Sí, por acá nos hacen una pregunta. Me gustaría que de pronto Gracie nos la pudiera contestar. Nos dicen por acá, ¿cómo una mujer que trabaja o estudia en el área de salud puede practicar la modestia con uniforme? Bueno, yo creo que hoy en día es más complicado que antes. Como les decía, yo estuve trabajando de maestra y gracias a Dios me dieron la oportunidad pues de poder llevar mis faldas
y eso muy a fuerza, ¿verdad? Pero sí, al final sí quisieron, pero desafortunadamente ahora es el pantalón, es la ley en todas partes, ¿no? Y yo creo que esto no sucedía con anterioridad. Antes las mujeres siempre usaban falda en todas partes, pero lamentablemente como se ha perdido mucho, pues este sentido de la falda y de la feminidad, el pantalón ya es la regla. Entonces, temas que sería lo mejor, pero esto pues comenzará desde abajo, ¿no? Desde que las mujeres comencemos a usar faldas nuevamente. Y como aún no ha sucedido y en la mayoría de los trabajos es algo que se exige, pues yo recomendaría eh, usar prendas lo más holgadas posible. Ahí moví poquito, ahí está. Sí, lo más holgadas posible, si se puede, no sé, o sea, que sean uniformes, pantalones lo más holgados posible, la blusa un poquito más larga, que se resguarde muy bien el cuerpo, pues ahí como que echar a volar un poquito la imaginación, nuestra nuestra imaginación femenina, para poder adaptarnos a ese ambiente practicando la virtud. Y creo que es algo que nos está tocando vivir actualmente, sobre todo desde que la mujer ha entrado en el área de trabajo, pues se ha desafortunadamente pues igualado mucho al varón, no solo en las funciones, sino en la vestimenta, ¿verdad? Entonces yo esa sería mi recomendación. Muchas gracias, gracias. Por aquí nos acaban de hacer otra preguntita para no robarte mucho más tiempo. Nos dice, ¿qué hacer cuando la propia familia ve a una de exagerada por usar falda y negarse al pantalón? Pues, ¿qué se puede hacer? O sea, no podemos cambiar en sí la forma de pensar de las demás personas. Eh, pues si no están de acuerdo, si no les gusta, si les parece raro. Y sobre todo eso sucede cuando nosotras nos vestíamos de una forma y luego nos ven de otra forma vestidas, ¿no? Quizás si siempre nos hubieran visto las mismas, pues no sería muy raro, pero eso suele suceder cuando hay un cambio en la forma de vestir. Entonces, yo creo que lo más adecuado sería pues ponerlo todo en manos de nuestro Señor, pedirle todos los días la gracia de principalmente pensar en agradarle a Él, en agradar a Nuestra Señora, en saber que lo estamos haciendo para mayor gloria de Dios, bien de las almas, poner ese objetivo primero, y ya si a los demás no les gustan, incluso somos atacados por ellos, somos atacadas por esta forma de vestir, se burlan de nosotras, pues entonces ofrecerlo, ¿no? Y alegrarnos porque pues el Señor nos está haciendo participar de esas pequeñas molestias por su gloria. Entonces es un privilegio muy grande el poder ser partícipe. Permítanme un poquito que voy a prender aquí la luz que ya se me oscureció. Tranquila, gracias. Yo aprovecho también para decir algo más sobre esto, que estas persecuciones, como lo decía Gracie, son hasta buenas. Obviamente son dolorosas y más como uno como mujer, duelen mucho y hasta lágrimas le pueden costar a uno el que especialmente la familia no comprenda estas cosas, pero es eso, ofrecerlo y también todos los días que no se nos olvide pedir esa gracia, todos los días ponerlo en oración. No hay nada que el Señor no escuche. En serio que esa pequeña oración que se haga pidiendo la gracia de la modestia y de hasta de sanar la herida de las faldas, de usar faldas y vestidos,
el Señor hace maravillas y especialmente pues de la mano de nuestra madre. Es la mejor modelo que puede haber para nosotras. Y por aquí en el chat nos preguntaron, qué pena tomar otro poquito del tiempo de Gracie para esta última pregunta. Esperemos que sea la última. Nos dicen, ¿es pecado usar pantalón? No, dijimos que el usar un pantalón no es en sí mismo un pecado, pero que existen, sí, hay que decirlo, pantalones que sí son pecado usarlos. Así como podría ser el sentido de faldas, ¿no? Faldas muy cortas, faldas muy ajustadas, que el mismo hecho de llevarlas puestas, pues ya es un pecado grave para la mujer. Entonces sí, y se presta mucho, sobre todo los pantalones ajustados, a que nos lleven al pecado. Sí, que usar cualquier tipo de pantalón es pecado, no, claro que no, pero estamos diciendo que no solamente el pantalón es más fácil que nos lleve a las mujeres al pecado y también por nuestro medio a los varones, sino que también el pantalón favorece el igualitarismo reinante de nuestra sociedad, ¿sí? Esa que ya no hay distinción entre el varón y la mujer y que afecta la feminidad, la psicología tanto masculina como femenina. Por eso afirmamos y promovemos que la mujer vuelva a usar su falda larga, porque esto la ayuda tanto a ella como al varón y podría ser también a los hijos. Entonces, por eso es que se recomienda preferiblemente más la falda por estas dos razones, la modestia y la feminidad. Sí, gracias. Y inclusive yo diría que ya no podemos de pronto tener esa mentalidad a veces que vemos mucho en nuestra iglesia, y es que cuando es pecado y cuando no es pecado, no, se trata también de ver qué agrada más a nuestro Señor. Nosotros decimos, en lugar de decir qué es pecado y qué no es pecado, más bien miremos qué es más santo o qué es menos santo, qué es lo que de verdad va a ser feliz el corazón del Señor. Y no podemos dejar que de pronto muchos pensamientos, ideas, miedos nos hagan acobardar de esta virtud tan importante, que por lo menos a veces las personas se preguntan, ¿cómo hago yo para ir a una playa? ¿Cómo hago yo para ir al mar? De esta manera hay prendas que favorecen mucho la modestia para poder participar de una piscina, pero obviamente pues hay piscinas que va mucha gente. Nosotros recomendamos una piscina privada, si es posible, con la familia y algo pues donde no nos pongamos tampoco nosotros en riesgo, por lo menos en una playa, como lo dice el elogio del pudor, es muy peligroso y más con la inmodestia de hoy en día. Incluso hay personas que ya totalmente desnudas, entonces no podemos tampoco arriesgarnos y en este tema de la virtud debemos ser radicales porque nuestro Señor lo ha dado todo por nosotros en la cruz. ¿Cómo no vamos nosotros a dar un poquito de nosotros, un pequeño sacrificio por Él que nos lo ha regalado todo? Entonces es animarlos también a buscar la prenda adecuada, el lugar adecuado, el momento adecuado, con las personas adecuadas y también no tener miedo a estas cosas. Nosotros en algún momento llegamos a tener incluso esas dudas de, bueno, ¿y cómo hacemos cómo se hace para ir, por ejemplo, al campo con una falda larga? Yo recuerdo que ella la primera vez que lo hizo, ella me decía, pero ¿cómo hago para subirme al bus? Porque íbamos para un retiro. ¿Cómo me subo al bus con falda? Y ha sido tan lindo de parte del Señor que nos ha confirmado que hemos llegado a hacer mil cosas usando ella la falda. Incluso hace poco, hace unos meses, estábamos patinando sobre el hielo, primera vez que hacíamos esto, y ella, primera vez para patinar sobre el hielo, y se fue con su falda y con un vestido largo al día siguiente también. Fuimos 3 veces a patinar, ya nos conocían porque sabían quiénes éramos los, entre comillas, raros que íbamos a patinar sobre el hielo, y eso trajo
muchas críticas de varios, ¿cómo es posible que van a patinar así? Se puede caer, eso no es para nada cómodo. Y ella jamás se cayó, incluso patinó mejor que todos los demás. Entonces era el Señor como confirmando de que realmente el Señor respalda a las personas que toman estas decisiones con firmeza. Hay miedos y eso es humano y es verdad, podemos sentir miedo, pero sabemos que su gracia nos basta, que el Señor nos sostiene y simplemente es que nosotros demos el paso, tomemos la decisión y el Señor nos va a ayudar en eso. Y no tener miedo, por aquí nos dicen a que nos parezcamos, como dicen ellos, testigos de Jehová, que somos una secta, no, porque es que estas prendas son de origen católico. Ellos las tomaron de nosotros. De hecho, hace un tiempo yo escuchaba, me metí a escuchar una charla en YouTube de un pastor protestante y no recuerdo el nombre del video, pero él incluso decía que la Iglesia Católica había rechazado el pantalón cuando empezó en la mujer. Entonces ellos también reconocen que la falda viene desde nosotros. Entonces no tengamos miedo por estos comentarios. Lo importante es lo que nosotros vivamos en nuestro corazón. Si nosotros en nuestro corazón tenemos la modestia y vivimos estas virtudes para agradar a Dios, por fuera también se va a reflejar. Y yo les aseguro que por fuera no se va a sentir realmente como si fuera un protestante, no, se va a sentir como un espíritu católico, porque a ella así se lo han dicho las mismas personas que rechazan el pantalón, dicen tan linda que ella se ve, es que a ella sí le queda bien, pero es que mire que ella sí. Entonces, es tomar esa decisión y no sentir miedo. Es hasta preciso, lo pueden ver a uno con el rosario, con alguna medallita, y ni siquiera se dan cuenta de eso, ¿no? Pues porque, digamos, todo esto nos ayuda a identificarnos como católicos también, y ni siquiera más como, ay, que tiene falda, y ya entonces piensan en protestante, entonces no debemos como desanimarnos por estos comentarios, y más bien tener como esa conciencia tranquila de que lo que vamos a hacer es por Jesús y por la mamá María, por ellos dos. Entonces, agradecemos mucho a Gracie por haber aceptado esta invitación. Sabemos que este es un tema que, aunque aparentemente muchas personas rechazan, con estos programas nos damos cuenta que mucha gente también le gusta y mucha gente tiene ese deseo en su corazón de querer vivir esta hermosa virtud. Entonces, los animamos a todos para que en oración le empecemos a pedir al Señor por esto y que podamos rescatar estos valores cristianos que tanto se han perdido. Y pues de nuestra parte, de parte de Gracia y de parte de todas aquellas personas que se encuentran en las redes sociales, estamos seguros de que vamos a seguir luchando por rescatar estos valores, por vivir la modestia y pidiéndole al Señor que esto algún día se pueda restaurar completamente. Tenemos la fe y la esperanza de que un día el Señor va a obrar y el mundo nuevamente vamos a estar todos, las mujeres todas con falda y nosotros los hombres también viviendo modestamente, porque también en el hombre hoy en día se está perdiendo demasiado la modestia. Entonces, muchas gracias a Graci. Y bueno, yo sé que muchas personas aún tienen muchas preguntitas, entonces nos gustaría que pronto nos las dejara por mensajes privados a Graci, también a nosotros, y que estén atentos también a las redes sociales de Graci, que ya va a iniciar estos cursos próximamente y que ojalá también a través de ellos pueda ayudar a muchas personas. Entonces, nos gustaría que Graci nos despidas a todos y nos ayudes con una oración final. Claro que sí. Bueno, finalmente yo les doy una probadita de lo que dice el beato Anacleto González Flores, que él no se sabe mucho, pero él escribió mucho acerca de la cuestión de la mujer y tiene un apartado específico sobre la modestia, que es fabuloso, está increíble y inicia así. Solo les voy a iniciar, les voy a compartir lo primero que es fantástico, que dice: hay una relación tan íntima, tan estrecha en el pudor y los destinos sociales de la mujer, que suprimir el pudor es suprimir a la mujer. Y suprimir a la mujer es claro que el hogar, núcleo fundamental de las sociedades,
es imposible. Entonces, a mí me encanta cómo lo transmite y sepamos que este tema de la modestia va más allá de una mera cuestión de moda, de adorno, de costumbre. Es fundamental para la sociedad, es fundamental para la mujer misma y para la constitución de nuestra sociedad católica. Entonces, tratemos de encarar esta virtud, de poder llevar este estandarte de la modestia, sabiendo que tenemos una misión bien importante y que si creemos que todas las mujeres van en nuestra contra, que la mayoría de las mujeres hoy en día visten de una forma súper inmodesta, indecente, démosles a conocer que hay otro camino, que hay otra manera de vestir, que se puede ser bella sin tener que rebajar y sin tener que mostrar tu cuerpo a todo el mundo. Démosle a conocer a más mujeres esta virtud, nosotras mismas con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vestir, y tratemos de llevar pues esta virtud a nuestra sociedad. Pues es lo que yo les deseo. Pidámosle esta gracia a Nuestra Señora porque claramente es una gracia que ella concede, ella nos da el valor, ella nos da la fortaleza necesaria para cada día no doblegarnos, sino decir, ay, bueno, hoy ya me cansé, hoy sí voy a ponerme un pantalón apretado, o bueno, esta blusa no está tan mal, y empezar a ceder y a ceder y a ceder, sino que ella nos dé la fuerza para mantenernos firmes, para decir, bueno, hace mucho calor, como ahorita aquí en mi ciudad hace mucho calor, ay, no, eso de la modestia ya me canso porque hace mucho calor aquí. No, vamos a mantenernos firmes, firmes, darle este regalo a Nuestra Señora, también en reparación si nosotros hemos cometido faltas contra la virtud de la modestia, si en el pasado nos hemos vestido muy mal, tratemos de reparar ahora con nuestra forma de vestir, pues por todo aquel mal que nosotros causamos y para dar ejemplo a otras chicas que quizá muchas veces y sin mala intención, sino porque no conocen que hay otra manera, que existe otra manera de ser bellas sin necesidad de tener que estar exponiendo el cuerpo. Entonces, bueno, me despido, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por haber estado en este en vivo. Esperemos que dé frutos, que sea de mucho provecho y pues que todo sea para mayor gloria de Dios y de nuestra Madre Santísima. Entonces nos despedimos con un Ave María a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original. Muchas gracias a todos. Hasta luego.